tenga papel y lápiz listo, porque vamos a estudiar 1 hora y media de clase. Este es el curso del Seminario Teológico Práctico, acá desde la ciudad de Montebello, la Iglesia Centro Internacional de Oración, donde el curso dura 3 años. Llevamos 1 año y medio, como por la mitad vamos. Y antes de todo este asunto del coronavirus ya habíamos empezado a estudiar el libro de Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor. Pero antes de eso quiero darle gracias a muchos de ustedes que nos han mandado una ofrenda de amor, que han cooperado con nosotros. Algunos han mandado $5, otros 3, otros 10, otros 15, otros 20, pero se han ido juntando. Y eso de nosotros que estamos tiempo completo en la obra de Dios, esto nos ayuda a seguir adelante, a mantenernos predicando la palabra del Señor. Hoy el tema es muy interesante, igual que todos los demás. Vamos a estudiar los sellos desde el primero hasta el quinto. Espero que el tiempo me lo permita, porque eso es bastante información. Y vamos a ver ahí que en los sellos de Apocalipsis 6 empieza a desarrollarse las grandes catástrofes, los grandes problemas geológicos, de juicios, las grandes guerras, las grandes epidemias que Dios va a mandar al mundo. Las vamos a leer en esta noche y vamos a tener una visión limitada, porque nunca podríamos entender a profundidad todas las cosas de Dios, de lo que es la gran tribulación. Por lo menos el principio de la gran tribulación, los 3 primeros años y medio. Empezamos básicamente con el Mateo 24, 21, el término de gran tribulación, ¿de dónde sale? Esto lo hemos dado casi en todas las clases, pero siempre le pedimos paciencia a los que han estado escuchando las clases sin falla. Hay veces que repetimos las cosas porque estamos conscientes que hay gente que entra y queremos darle aunque sea un pincelazo breve a las cosas que hemos enseñado ya. En Mateo capítulo 24, versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que este término de gran tribulación es Cristo el que lo escoge. Es Cristo el que lo pone en su palabra. Luego en Apocalipsis capítulo 6, aparece otro término en este asunto de la gran tribulación. En el capítulo 6, versículos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono de Dios Padre y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que vemos aquí que el Cristo de amor, el Cristo de paz, tendrá un día de ira. Más bien serán 7 años. Algunas personas ven como la gran tribulación como la primera parte de estos 7 años, y otros ven el tiempo de la ira como la última parte de la gran tribulación, o sea, donde el juicio de Dios es más severo. Los acontecimientos destructivos que vienen sobre el mundo serán peores, y a ese tiempo le llaman la ira de Dios. Para mí son términos que expresan el mismo concepto, la gran tribulación, porque Jesús dijo que era un tiempo como nunca lo había visto ni lo habrá. Así que si él dijo como nunca lo había habido, ni lo habrá, eso quiere decir que es también el tiempo de la ira, porque está diciendo que este tiempo de gran tribulación es lo peor que va a venir y que no habrá otro tiempo peor. Así que el día de su ira no puede ser otra cosa peor, sino que tiene que ser parte de esta gran tribulación. Esa es mi humilde opinión, si cabe esa palabra. Así que vemos aquí estos términos. ¿Por qué vendrá esta ira? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Bueno, hay varias, pero en el capítulo 16 de Apocalipsis, mire, yo estoy buscando los versículos igual que usted, poquito a poco, despacito, para que esto se sienta como que usted me ha invitado a su casa. Yo estoy sentado en la mesa de su comedor, de su sala, o estoy junto al lado suyo en su automóvil, si está escuchando solamente, porque no puede ver, porque está conduciendo, etcétera. Bueno, dándole este sentir, buscamos las escrituras juntitos. El capítulo 16, Apocalipsis 16, versículo 1. Versículo 1 dice así: y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y luego el versículo 5 y 7 nos va a dar razones por qué viene esta ira de Dios sobre la tierra. Y dice: y oí al ángel de las aguas, versículo 5, perdón, Apocalipsis 16, 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Así que es el tiempo de la ira, porque Dios está juzgando el pecado de la raza humana, la desobediencia de la raza humana la está juzgando el Señor. Versículo 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Qué tremendo que los ángeles santos y puros están diciendo que esta gran tribulación es un juicio justo. Porque cuando lo leemos y vemos tanta muerte, tanta epidemia, tanto juicio, podemos llegar a pensar que es una injusticia, que es demasiado. Pero peor es lo que el hombre ha hecho sobre la tierra en todo el tiempo que Dios nos ha concedido vivir en su planeta. Porque lo triste, este asunto del virus, del coronavirus que estamos viviendo ahora, es Dios mostrándonos que esto no es nuestro planeta, que este es su planeta. El hombre se cree que este es su planeta, este es mi casa, este es mi propiedad, este es mi compañía, este es mi trabajo, este es mi carro. Y Dios nos ha mostrado con este virus que todo se puede disolver en un mes. Que Dios puede cerrar todos los hoteles, todos los restaurantes, meternos dentro de nuestras casas y con un solo virus paralizar el mundo entero. Esto ha acontecido en cuestiones de meses. Esto no es cuestión como la peste bubónica que duró 100 años para llegar de Mongolia a Europa, matando gente por 100 años. No, esto ha acontecido en meses. En meses, claro, las condiciones del mundo en aquellos tiempos que no había tren, no era aviones, la gente se movía solamente en caballos. Por eso esas pestes para viajar de un país a otro tomaba tanto tiempo. Pero según el mundo ha ido cambiando, pues las cosas también han cambiado. Así que vemos aquí la razón es el pecado de la humanidad que Dios lo está juzgando. Pero lo tremendo de esto es que tú no tienes que estar aquí para el tiempo de la ira. Dios te ha dado una salida. Y la salida es aceptar al Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. Y si aceptas la paga, entonces tú no tienes que ser juzgado por la ira de Dios, porque has aceptado la paga por nuestros pecados. ¿Qué soy yo? Un pecador. Más nada que un pecador, pero yo acepté que Cristo pagó por mis pecados. Por lo tanto, yo no tengo que pagar por ellos. Él pagó por mis pecados con su sangre gloriosa. Tú puedes hacer lo mismo o tú puedes pagar por tus pecados. Si te mueres antes del arrebatamiento de la iglesia, porque si aceptas a Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados para encontrarnos con Cristo en las nubes.
Y usted dirá, eso suena como una fantasía. Bueno, para el ser humano sí, pero para Dios no. Y usted dirá, ¿y dónde eso está en la Biblia? Está en muchos lugares de la Biblia. Pero te voy a decir 2 lugares para que tú lo leas, en caso que no sepas de esto. En 1 Corintios capítulo 15. Léete ese capítulo, lo puedes leer en 10 minutos. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4 nos dice que Cristo viene por su iglesia. Y entonces, una vez que el arrebatamiento acontezca, lo que le llamamos el rapto. La palabra rapto es una palabra griega que significa arrebatamiento. El arrebatamiento de su gloriosa iglesia y Cristo venga por ella, empieza la gran tribulación. El tiempo de la ira de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 6 es el comienzo de esta gran tribulación. Ahí empieza la gran tribulación. Ahí se nos dan 6 sellos. El 7º ya viene en el capítulo 8. Para eso que quieren estudiar los 7 sellos, en el capítulo 8 no creo que vamos a estudiar hasta el sello número 7. Pero vamos a ver qué significa la palabra sello. Porque mire, en el capítulo 5 dice así, el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios Padre un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y luego en el capítulo 6 empiezan los sellos. En el capítulo 6, versículo 1, vi cuando el Cordero, Cristo, abrió uno de los sellos. Ahí está el primero. Y el segundo, cuando abrió el segundo, versículo 3, Apocalipsis 6, 3, cuando abrió el segundo sello. Así que aquí vemos. En el versículo 5, cuando abrió el tercer sello. Versículo 7, Apocalipsis 6, 7, cuando abrió el cuarto sello. Así que vemos aquí 4 sellos. En el versículo 9, cuando abrió el quinto sello. Y así sucesivamente, aquí vemos, porque creo que vamos a estudiar hasta el quinto sello nada más. El 6º sello en el versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello. Hay 6. Y en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, cuando abrió el 7º sello. Así que aquí vemos que estos son sellos. Y estos sellos identifican cada paso de la catástrofe, del juicio, del castigo. Yo no sé cómo usted le quiera llamar. La Biblia le llama la gran tribulación, el tiempo de la ira de Dios. Estos sellos empiezan a mostrarnos todo lo que va a acontecer y vamos a tratar en esta noche de estudiar lo más que se pueda. Pero vamos a tratar de hacerle un poquito de hermenéutica a esta palabra sello. En otras palabras, vamos a tratar de buscarle significado a esta palabra sello. Sello en griego es la palabra esfragida, si lo quiere notar, o con acento en esfra, en la esfrágida. Esfrágida es la palabra en griego que significa propiedad. En otras palabras, cuando se pone un sello, eso indica propiedad. Para los que quieran un versículo bíblico, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, la Biblia dice que Dios nos ha puesto un sello y que nosotros somos su propiedad. Es más, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Usted no está apurado, ¿verdad que no? Pues yo tampoco. Tenemos 1 hora y pico de clase todavía. ¿Para qué vamos a apurarnos? 2 de Timoteo 2:19. Muchos de ustedes me han llamado, me han mandado notas. Aprovecho la oportunidad para decirle, mándanos un saludito, mándanos una nota. Déjanos saber sobre todo de a dónde nos estás mandando una nota para saber de qué país, de qué nación, de qué estados y de aquí de Los Ángeles. Para eso que nos están viendo y no saben de a dónde estamos transmitiendo, de una ciudad llamada Norwalk, en la ciudad cerca de la ciudad de Los Ángeles. Estamos buscando 2 de Timoteo. Mire, yo me estoy tomando el tiempo despacito, casi hojeando la Biblia, por si hay alguna persona nueva que no puede ir a la velocidad que iríamos muchos de nosotros.
pueda buscar el versículo bíblico. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire, ahí está la palabra sello. El fundamento de Dios, lo firme de Dios, lo que no se mueve es este sello. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Así que la palabra sello significa algo que es propiedad. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene un sello. Nadie puede usar su tipo de anuncio, su logo. Nadie puede usarlo porque es un sello propio de ellos, de su propiedad. La ropa de marca tienen un sello. Los documentos de matrimonio, de acta de nacimiento, me doy a entender. La palabra sello significa algo que es propiedad. En otras palabras, es Dios, aunque nos cueste trabajo creerlo. Aprovecho la oportunidad que si usted tiene preguntas, voy a tratar de contestarlas al final de la clase. Voy a dar su nombre, voy a leer su pregunta y voy a tratar de contestarla, pero al final de la clase. Pero a través de la clase usted puede mandarnos su pregunta. Así que aunque nos cueste trabajo creer que un Dios de amor, que un Dios que murió en la cruz, que un Dios, el tema principal de Dios en la gran tribulación, en toda la Biblia es su amor. Un Dios así vaya a mandar tantas plagas, vaya a mandar terremotos como nunca han habido. Vaya a haber erupciones de volcanes que tapen el sol, la ceniza tapa el sol y el sol se mire como sangre. Que un Dios de tanto amor haya terremotos y maremotos tan grandes que islas enteras queden sumergidas en la profundidad del mar. Bueno, déjame decirle que aún en la gran tribulación estas cosas es parte del amor de Dios. Usted dirá, ¿cómo va a ser eso? Sí, porque es que mira, Dios ahora te dice que te entregues a Él, ya murió por ti, ya pagó con su sangre y la gente no se quiere entregar. Entonces Dios tiene que mandar estas grandes catástrofes, estos eventos tan horribles, para ver si así la gente agarra temor y se entrega al Señor. Vaya, en otras palabras, que nuestro pecado, nuestra malicia, cómo hemos corrompido el planeta, que no es nuestro. ¿Cómo se sentiría usted si usted compra una casa y se la da gratis? Porque nosotros no estamos pagando ni alquiler en este planeta Tierra. Y se la da gratis a una persona para que la viva. Y esa persona todo lo que hace es desbaratar la casa. Hacerle hueco a las paredes. Nunca la limpia. No llegaría un momento donde usted agarre ira. No habría un momento donde usted dice, esta gente se me van de mi casa y los bota de allí. Y si no se van, le llama a la policía. Porque se la están destruyendo encima de que usted se la dio gratis. Eso hemos hecho nosotros. Estoy diciendo nosotros, yo, toda la raza humana. Porque aquí no hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno. Aquí, aún los que somos salvos, los que nos consideramos que somos salvos, está clarito en nuestra mente que somos salvos solo por la misericordia y la gracia del Señor. Entonces, si tú quieres conocer a un Dios a las buenas, bueno, pues ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de aceptar a Cristo. Todo lo que tienes que hacer es aceptar lo que Él hizo por ti en la cruz. Pero si la persona que no lo quiere hacer, entonces se quedará aquí. Se quedará. Cuando venga el rapto de la iglesia, se quedará. Y tendrá que pasar por lo que vamos a estudiar. Así que sello, mire, en hebreo, en griego, ahora voy a decir en hebreo, es la palabra esfragida, que significa propiedad. Estos sellos son propiedad de Dios. También significa algo comprado o pagado. Algo comprado o pagado. Y dice Efesios 4:30 que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios.
Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Otro versículo bíblico, 1 Corintios 6:20. Léalo cuando tenga tiempo. Dice que por precio habéis sido comprados. Así que sello significa algo que está pago ya. Por ejemplo, si usted va a echar una carta, usted tiene que ir al correo y comprar un sello. ¿Ve? Usted pagó ese sello. Cuando usted le pone ese sello a la carta, quiere decir, yo compré este sello y esta carta va legalmente. ¿Ve? Algo que es inalterable. En otras palabras, un sello no se puede alterar. La marca de un producto usted no puede alterarla. Usted no le puede poner ahí debajo de la Coca-Cola el nombre suyo también. ¿Ve? Ahora, la Coca-Cola hoy en día le está poniendo nombre, y no sé en los otros países que nos ven, pero aquí en los Estados Unidos usted puede comprar una Coca-Cola que diga Pepe, o que diga Tito, o que diga quién. El nombre los hay con diferentes, la misma compañía se lo pone. Pero el logo de Coca-Cola usted no lo puede alterar. Eso es propiedad. Bueno, eso es un sello. Así que vemos aquí que nadie, la Biblia dice que nadie podía abrir el libro de los sellos. Solamente el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de estos sellos de juicio. Y ya leímos que sus juicios son justos y verdaderos. Aunque nos parezca algunas veces que las cosas que nos vienen en la vida no son justas. Pero según va pasando el tiempo, vemos que esas cosas que nosotros creemos que no son justas, resulta ser que son las cosas que más nos han enseñado. Nos han llevado a otra dimensión en nuestra vida. Resulta ser eso. Así que, y vemos con el tiempo que son justas y que son tremendas. Yo le puedo, bueno, no lo voy a hacer porque me tendría que grabar he estado pensando en grabar una clase de puros testimonios míos. Vaya, testimonios de Dios en mi vida, debo de decir. Y en centrándome en las cosas más negras, más duras que me han pasado. Porque mucha gente, cuando lo ve a uno predicando, piensa que siempre hemos estado viviendo en pétalos de rosa. Piensa que nunca hemos carecido de finanzas. Que nunca nos hemos enfermado. Que no hemos pasado momentos emocionales tan duros que llega un punto donde sentimos que se nos acabó la vida, que se nos acabó la felicidad, que se nos acabó el ministerio. Pero mire, en esas etapas es donde Dios aparece de una manera más gloriosa, más grandiosa. Y si yo miro para atrás las cosas que me han pasado a mí, que muchas han sido negras, horribles, no las cambiaría. Porque lo que yo soy hoy fue Dios con ese martillo, ese cincel que me forjó con aquello, con aquellas desgracias que han venido a mi vida, tremendas. Quizás un día me embulle y estoy pensando en grabar una serie de mensajes de puros testimonios de sanidad, de pruebas, de tribulaciones horribles, de victorias, uno tras del otro. Pero bueno, aquí en Apocalipsis 6 vemos los sellos. Así que ya hemos visto el significado. En hebreo, casi se me olvida, en hebreo la palabra es Othan. Si lo pronunciáramos en inglés sería Hotan, pero es H-O-T-H-A-N. H-O-T-H-A-N y la H es silenciosa en el español, por lo tanto es Othan. Significa marca o firma personal. Marca o firma personal. Vemos en el Antiguo Testamento que Judá le da a Tamar su sello. Génesis 38:18. Génesis 38:18. Léalo cuando tenga tiempo. Tamar le pide una prenda, una garantía, y Judá se quita el anillo, que es un sello. Con eso se marcaba un documento. Todavía me recuerdo, todavía se hace en algunos lugares, donde se hacía una carta legal, donde los documentos legales tenían un sello de cera. Muchos de los que ustedes me están viendo saben lo que estoy diciendo. Las generaciones modernas no entienden lo que es esto. Pero te ponían una cera caliente y con el anillo que tenía tu firma y tu sello se ponía sobre el documento. Se ponía así sobre el documento y ahí quedaba impregnado. Y hay algunas
lugares donde todavía se hace eso. Un sello significa algo privado, una marca, una firma personal, privada. Así que ese es el significado y aquí empiezan los sellos. Y vamos a entrarle. Vamos a entrar a los sellos. El primero, ya hemos dado varias clases del primero y solamente voy a hacer muy breve, no voy a profundizar mucho en el primer sello, que es el anticristo, la manifestación del anticristo. Y una vez que el arrebatamiento venga y Cristo se lleva a su iglesia, empieza la gran tribulación, lo primero es que se manifiesta el anticristo. El anticristo empieza a tomar poder, porque el anticristo no toma el poder sobre el mundo hasta la mitad de la gran tribulación. En los últimos 3 años y medio, como vamos a ver, de la gran tribulación, los últimos, es cuando el anticristo toma un poder absoluto sobre la tierra. En los 3 primeros ya se manifiesta. Así que vemos aquí en el versículo 1 y 2 el anticristo. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de tipologías. ¿Qué es una tipología? Una representación espiritual. Por ejemplo, por dar un ejemplo simple, el color blanco significa pureza. La paloma representa al Espíritu Santo. El agua representa el efecto que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ves? El agua no es el Espíritu Santo, sino el efecto, lo que sentimos. ¿Ves? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Juan capítulo 7. Ahí está ese versículo. Entonces, ¿qué es una tipología? Es una representación espiritual de un objeto, de un color, de un número, de una situación. Y aquí vemos en el primer sello. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, que es el primero. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré 3 cosas aquí con relación al anticristo. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el caballo blanco representa religión. Vamos a ver brevemente cuál es la religión del anticristo, o que él trata de implantar. Luego dice, y el que lo montaba tenía un arco. Un arco es un arma de guerra. Y esto habla del poder militar del anticristo que tendrá. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. En otras palabras, Dios le va a permitir esta victoria al anticristo. Es el tiempo de la ira de Dios. Y Dios permite que este personaje venga en el mundo y gobierne. Es un permiso de Dios. Así que aquí lo vemos con su religión, con un arco y con una corona. 3 símbolos. Y vamos a ver brevemente cuál es su religión. Nos vamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Mire, despacito así lo vamos a buscar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ya hemos dado estos versículos muchas veces a través de la clase, pero aquí brevemente me voy a enfocar más en el segundo sello, del segundo al quinto. Pero no vamos a saltarnos el primero, pero es que ya hemos dado varias clases del anticristo, clases de 1 hora y media, así que usted puede entrar a Facebook o a mi canal de YouTube. ¿Cuál es mi canal de YouTube? Ministerio Aquiles Acosta. Usted entra ahí, Ministerio Aquiles Acosta, y va a ver las clases del anticristo, varias predicaciones mías y varios estudios. Bueno, vamos a ver solamente un poquito acerca de la religión de este caballo blanco que representa religión, la religión del anticristo. Dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando de su venida, del rapto de la iglesia y nuestra reunión con Él,
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Como Pablo está diciendo, podemos equivocarnos. Así que si le vamos a enseñar algo que está contradictorio a lo que les hemos enseñado, fíjense lo que está diciendo Pablo, que una vez que los apóstoles establecieron la doctrina, eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Hay gente que se pasa la vida de iglesia en iglesia y cambiando de doctrina. Tu creencia en Cristo, eso no se puede cambiar. Dice aquí que no se dejen mover en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahora Pablo nos da una clave. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. En otras palabras, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía, la corrupción de la iglesia. Porque un apóstata es una persona que ha conocido la verdad y deliberadamente la ha abandonado. Una persona que no ha conocido la verdad no es un apóstata. Un apóstata es uno que ha conocido la verdad. Así que la iglesia en los últimos tiempos se va a corromper. No todas, no todos los creyentes, pero muchos. Van a creer doctrinas de demonio, dice la Biblia. Cuentecitos de hadas. Van a preferir creer cuentecitos de hombre en vez de leer la palabra. Tú quieres saber qué es lo que Dios dice, lea la palabra. Si todo el mundo tiene una Biblia, un pastor está predicando algo que no esté aquí en la palabra, no le hagas caso. La palabra es superior a cualquier ministro, cualquier ministerio. Si usted me oye a mí predicar algo que no está aquí en la palabra, no me haga caso. No me haga caso. Si usted oye a un ministro que está predicando cosas que no estén aquí en la palabra, no le haga caso. Porque nosotros tenemos que regirnos por esta palabra. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí viene, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cuál será su religión? Mira, aquí está. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, por eso se llama contra. Anti es una palabra griega que significa contra, anticristo, contra Cristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que, ¿cuál será la religión del anticristo? Él diciendo que él es Dios. Ya esto ha pasado varias veces en la historia. Satanás había sido un ángel, un querubín hermoso que Dios creó y estaba al frente de la alabanza en el cielo. Dirigía a los ángeles de Dios para adorar a Dios. Y dice la Biblia que se corrompió y quiso sentarse en el trono de Dios. Entonces Dios le quitó su nombre de Lucifer y le puso el nombre de el enemigo. El enemigo, Satanás, se lo cambió. Y este anticristo esto va a hacer. Sentarse en el trono, en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Esa será su religión. La religión del anticristo, del caballo blanco. Les voy a dar otros versículos bíblicos para los que están anotando. No los voy a leer porque si no me tomaría mucho tiempo y quiero entrar en segundo, tercer, cuarto y quinto sello. Quiero entrar ahí, de aquí del capítulo 6 de Apocalipsis. Ok, entonces vemos aquí Apocalipsis 13, versículo 4, 8 y 15. Apocalipsis 13, versículo 4, 8 y 15. También nos habla de la religión del anticristo. Hay mucho. Como le digo, ya esas clases las vimos, búsquelas por favor. Entonces vemos aquí un arco, es poder militar. Poder militar. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 17 nos habla del poder militar del anticristo. El arco. Este personaje que aparece en el capítulo 6, lo primero. En el capítulo 6, empezando la gran tribulación. Y Apocalipsis 17, versículo 12. Versículo 12. Aquí hay una tipología. Fíjense que hay tipologías
El caballo blanco representa religión. El arco representa poder militar. Y luego aquí vamos a leer algo que representan 10 cuernos. 10 cuernos aquí con relación al anticristo son 10 países europeos. Mire, lo dice el versículo 12. Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Fíjate, todavía no ha recibido el reino, pero puede ser que existan ya. Igual que el anticristo. A ver, déjame dar una explicación de allá de lo que leímos de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, una breve explicación. Dice ahí la palabra que Cristo no se va a manifestar hasta que el anticristo esté presente. Bueno, la gran tribulación dura 7 años. Así que si vamos a suponer que Cristo fuera a venir esta noche, ya el anticristo tiene que existir en el mundo, ¿ves? El hijo de perdición tiene que ya manifestarse, tiene que estar ya en el mundo, tiene que ser ya un político. De acuerdo a Daniel capítulo 7 de la profecía de Daniel capítulo 7, Daniel escribió 500 años antes de Cristo y profetizó de lo que todavía no ha acontecido, de la gran tribulación y del anticristo y de los países que le van a ayudar. Y ahí en Daniel capítulo 7 la Biblia nos explica que el anticristo será uno de los gobernadores del antiguo imperio romano, de los países que componían el antiguo imperio romano. Vendrá el anticristo. Y 10 países del antiguo imperio romano le ayudarán a instalar el poder al anticristo. Y aquí lo leemos, su poder militar. Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Todavía no ha llegado la gran tribulación porque todavía no ha venido el rapto de la iglesia. Pero cuando el rapto de la iglesia acontezca, ya el anticristo tiene que existir. Ya estos 10 países tienen que existir porque la gran tribulación dura solamente 7 años. Entonces, una vez que acontezca el arrebatamiento, estos gobernadores que ya van a ser presidentes, gobernadores, gente importante de la política mundial, empezarán a tomar el poder universal. Y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad por un tiempo, como reyes juntamente con la bestia. Ahí hay otra tipología. En todo el libro Apocalipsis usted no va a encontrar la palabra anticristo. Aparece en las epístolas de Juan la palabra anticristo. En el Apocalipsis al anticristo se le llama bestia. Así lo llama Dios. Es una bestia. Ni siquiera Dios le da un nombre. El nombre que le da es el nombre de una bestia, de un animal irrazonable, que no razona, que lo único que le gusta es la violencia, que si hace algo bueno es porque detrás de esa acción buena hay un plan macabro, un plan horrible. Así opera Satanás. Satanás hace cosas buenas, pero hace cosas buenas porque tiene un plan malicioso. Su meta es la malicia, el daño. ¿Ves? Por eso el árbol prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Satanás tiene ciencia y Satanás tiene bien. Pero ese árbol no es solamente ciencia y bien. El árbol prohibido, note lo que Dios decía. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué cosa es un ángel de luz? Uno que aparece bueno. Uno que aparece que va a hacer el bien. Pero está ligado con el mal. Y cuando usted liga el bien con el bien se convierte en mal. Porque el fin es el mal. Dañar. Y así opera Satanás. Y el versículo 15, Apocalipsis 17, 15. Y me dijo también las aguas que has visto, me equivoqué, no es el versículo 15, el versículo 17, versículo 17. Pues versículo 15 es otro tema. Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones, en otras palabras, estos 10 cuernos, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Estos 10 reyes, versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso
ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así que vemos aquí su poder militar, 10 países unidos militarmente con el anticristo. En un ratito vamos a entrar en las guerras que se van a ver en el libro de Apocalipsis. Nos quedan 45 minutos, voy a acelerar un poquitito. Las guerras que se ven en el libro de Apocalipsis, y ahí vamos a ver el armamento de estos países europeos. Ahí vamos a ver cómo en el libro de Apocalipsis, en el año 100, cuando la gente peleaba con arco y con espada, cuando se alumbraban con una vela, cuando andaban en caballo o en burro, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, que se escribió en el año 100, de bombas químicas, de misiles, de helicópteros de ataque, de aviones supersónicos, del invento de la computadora. Sí, aquí está en la palabra de Dios. Porque para que la bestia tenga un número o una marca y la gente solo puede comprar y vender con la marca del anticristo, de la bestia, para eso tiene que existir el satélite y tiene que existir la computadora. Eso es nuestra generación, nuestros tiempos. Es lo que está viendo todas estas cosas que están escritas en el libro de Daniel, profetizado por Daniel, desde el año 500 antes de Cristo. Mire para allá, estamos en el año 2020. Súmele 500. Son 2720 años. Perdón, 2520 años que Daniel profetizó. La ciencia aumentará. La ciencia aumentará. Lo profetizó y lo estamos viendo. Tú compras un celular y al año ya tienes que ir a buscar otro porque ese ya no sirve. Porque ahora sacan uno con una cámara que te mira para adelante, que mira para atrás, que usted le habla al celular en español y te entiende. Y los chinos le hablan a su celular en chino porque ni modo que le van a hablar en inglés. Nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos no pensamos en estas cosas. Ve, usted entra a Google y le sale la bocinita esa y el micrófono y usted le habla. Yo le hablo en español y me contesta en español. Y yo le digo, dime tal palabra en griego y me la pronuncia en griego. La ciencia aumentará. Y ahora cada rato sacan uno que hace más. Y la gente va y vota el que tenía o quién sabe qué le hace y se gasta un dinero comprando los nuevos modelos de celulares. Está todo aquí en la palabra del Señor. Así que vemos su poder militar, ya lo hemos visto, su corona. Y aquí voy a invertir un poquito más de tiempo. Corona significa, es lo que se le ponía a un rey en la cabeza. ¿Y qué era un rey? Que tenía corona. Poder político, poder económico. Así que el anticristo tendrá poder político y poder económico. Vamos a ver cuál era el poder que tenía el anticristo. Apocalipsis 13. Este poder político y económico, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, dice así, y dice que ninguno pudiese comprar ni vender. Miren lo que logrará el anticristo, ya mencionamos eso un poquito, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, y el nombre y la marca de la bestia es una adoración a Satanás. Esto lo vamos a ver aquí, si el Señor nos permite el tiempo, porque es que no podemos enseñar todo en una clase. Así que vemos aquí que nadie puede comprar ni vender a no ser que tenga la marca de la bestia. En los países comunistas, a ver cómo explico esto breve, casi toda la familia tienen una libreta de abastecimiento. Esos que venían de Nicaragua, de la Unión Soviética, de Cuba, sabemos, mi familia tenía una libreta de abastecimiento. Y estamos hablando en tiempos donde no existían computadoras. Para que usted vea el control que se puede tener aún con cositas que ahorita son de juguetes. Un librito. En ese librito estaba el nombre de mi papá, de mi mamá, mío, de mi hermana, que era nuestro núcleo familiar. Y cuando usted iba a la tienda, cuando había producto, porque las tiendas estaban vacías, pero cuando venía el arroz, venía el frijol,
venía a alguno de los productos, usted iba a la tienda y en ese librito te registraban la cantidad que el gobierno determinaba que te tocaba. Y si tú comprabas el arroz ese día, llegó el arroz y fuiste a la tienda, hiciste, las colas eran de 4, 5, 6, 10 bloques. Eran las colas que habían. Hay veces que teníamos que pasar hasta 2 días de cola, esperando que abrieran la tienda porque ni sabíamos que el producto había llegado, pero la tienda estaba cerrada hasta la orden del gobierno. Y en ese librito ahí te decían que tú podías comprar y que tú podías vender. Eso era con un librito a lápiz y pluma. Y si tú en ese librito, y sin ese librito ibas a la tienda, aunque hubieras hecho una cola de 2 días, cuando tú llegabas al mostrador, si tú no tenías el librito de abastecimiento, la libreta de abastecimiento, no te vendían nada. Nada, absolutamente nada. Y si llegabas a la tienda y estaban vendiendo arroz y ya estaba anotado que tú recibiste el arroz de ese mes, no podías comprar arroz. Y eso era, estamos hablando Cuba, 1960, 60, hasta el 70, por allá, en métodos rústicos, libritos y papelitos. Imagínense ahora con la tecnología de la computadora. Ve, Corona tiene Corona. Qué tremendo que ahora este virus se llama el coronavirus. Bueno, dice que el anticristo tendrá una corona. Bueno, nosotros los cristianos, dice la Biblia, que el Señor nos va a dar una corona. Así que esa corona que el Señor nos va a dar es una cosa gloriosa. No es como esta corona que es de muerte. Aquella es de vida eterna. La corona de la vida eterna. Gloria a Dios. Así que vemos aquí cómo el anticristo va a tomar poder económico. Vamos a ver qué tipo de productos va a controlar el anticristo en la gran tribulación. En Apocalipsis 18, versículos 2 y 13, mire los productos que el anticristo va a controlar. Mire, qué tremendo está esto. Ok, Apocalipsis 18, versículos 2 y 13 dice, la mercadería de oro, ¿están conmigo? Muy importante. De plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera precioso, de cobre, de hierro, de mármol. Versículo 13, Apocalipsis 18, 13. Canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. ¿Qué productos va a controlar el anticristo? Todo, hemos leído todo. Fíjense que Cristóbal Colón se montó en un barco allá del puerto de Los Palos, en España, en el año 1492, y le dio la vuelta al mundo que existía, buscando especias. Aquí lo dice. Canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano. Uno o dos de estos productos, uno o dos, dice mercadería de oro, plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino. Uno o dos de estos solo productos que controle una compañía universalmente, que tenga un monopolio de alguno de estos productos, controla el mundo. Mire lo que está pasando con el petróleo, lo que ha pasado con el petróleo, que ahora con este asunto del coronavirus, como la gente no viaja, no hay aviones, no hay trenes, la gente está en su casa encerrada, los precios del petróleo se han venido para abajo, pero antes de eso nos controlaban. Los países petroleros nos controlaban tu dinero, controlaban tu economía. Una sola mercadería. Imagínense controlar todo esto. El anticristo va a controlar todo esto. Eso ustedes que conocen un poco más de Biblia me van a decir a mí, no, pero aquí está hablando de la gran ramera. Bueno, es que el anticristo va a derrotar a la gran ramera, que será una religión que operará al principio de la gran tribulación. Estoy consciente de eso. Capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Y las riquezas de la gran ramera, el anticristo las va a posesionar, a tomar poder de ellas. Fíjense que el control del café o del té o de una marca importante, cuánto más el oro y la plata,
Fíjense que España, cuando era un país que se estaba muriendo pobre, y por allá por los tiempos de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, controló el oro del mundo. Felipe II controló el oro del mundo. España se convirtió con el producto del oro y de las especies como el país más poderoso del mundo. Más poderoso del mundo. Lo triste de todo esto es que cada vez que estos países, ni España lo pudo disfrutar, porque Carlos I de España, Carlos V de Alemania, la misma persona, todo el dinero eso tenía que gastar en la guerra contra los Países Bajos y contra las guerras europeas. Siempre el diablo hace esto. Siempre Satanás trata de robar las cosas que tenemos. Bueno, el anticristo, su ayudante será el mismo Satanás. Satanás lo va a ayudar a él a controlar toda esta riqueza. Dios lo va a permitir. Porque aquí en este mundo, todo lo que pasa lo permite Dios. No lo crea Dios. Este virus, pronto no sabemos, pero se va a saber quién fue el causante de este virus. Dicen que los chinos, dicen que fue creado humanamente. Bueno, quién sabe qué teorías, no quiero entrar ahí. Porque lo importante aquí es que sea lo que sea, Dios lo ha permitido. Y Dios lo ha permitido para darnos una gran lección a nosotros de lo que puede pasar con un solo virus. Imagínate la gran tribulación, en las cosas que vamos a leer, donde vendrán docenas y docenas de virus. Bueno, pues vemos aquí el poder religioso del anticristo, el primer sello. El poder militar del anticristo y el poder económico del anticristo. Y hay mucho que pudiéramos abundar en esto, pero vamos a seguir adelante con los sellos. Nos vamos al capítulo 6. Al capítulo 6 para ver el segundo sello. El segundo y el tercero. Vamos a ver si Dios nos permite, me da el tiempo para poderlo lograr. Aquí tengo que mover mis notas para este ladito de la Biblia. Así que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, el segundo sello. Y vamos a leerlo. El segundo sello está en el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, mire lo que va a pasar en la gran tribulación. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo. Fíjense que los caballos aquí representan los sellos, los juicios. El primero, el caballo blanco. Ya hablamos de ahí, no vamos a regresar más. Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. De quitar la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Así que el segundo sello es guerra. Porque mira, las guerras no pueden acontecer a no ser que desaparezca el sentido de paz del corazón de los hombres. Cuando nosotros vemos lo que pasa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos lo que acontecieron y vemos tantos países que se unen para matarse uno al otro, y las guerras napoleónicas antes de eso, y la Revolución Francesa, y la revolución aquí en los Estados Unidos, y la colonización de América. Y podemos ir para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Cuando el enemigo, Satanás, le roba al hombre la paz y le mete adentro el odio. Y usted dirá, la culpa lo tienen los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos y los aliados eran los buenos. Bueno, la cosa es que se acabó la paz. Y estamos dando un ejemplo de lo que puede pasar y va a pasar. Pero la gran tribulación será muchísimo peor. Muchísimo peor. Así que aquí vemos que una de las cosas que va a haber en la gran tribulación es que se va a perder un sentido. Llegará un momento, fíjense, cuando empieza la gran tribulación, el anticristo, por supuesto, tendrá un mensaje de paz. Todos los políticos tienen un mensaje de paz.
Fidel Castro tenía un mensaje de paz. Hugo Chávez, Hitler, Mussolini, todos tienen un mensaje de paz, pero luego crean la guerra, crean el infierno. Bueno, todos estos personajes que pudiéramos, que acabamos de citar y muchos otros más que pudiéramos citar, serán como niñitos, como jueguito de niños, comparado con lo que va a pasar en la gran tribulación con el anticristo. Dice aquí el segundo sello, Apocalipsis 6:3, y cuando abrió el segundo sello oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En otras palabras, serán guerras inmensas, guerras mundiales, guerra de confederación, bueno, de países. Vamos a ver una de estas guerras que habrá en la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 9, nos vamos unos capítulos para atrás, que nos describe. En el capítulo 6 solamente nos dice que va a haber guerra, que va a haber una gran guerra, pero no nos da los detalles. Pero en otras partes de la Biblia sí nos da los detalles. En Apocalipsis 9, versículo del 13 al 18, nos da los detalles de esta guerra, de una de las tantas guerras que va a haber en la gran tribulación. Y lo vamos a leer. Leámoslo pues. Así que estamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo del 13 en adelante. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Así que aquí vemos 4 confederaciones de países alrededor del río Eufrates. Si los que me están viendo conocen un poquito de geografía, ponemos el río Eufrates en el centro. Al norte tenemos la Confederación Rusa o Soviética. Al sur del río Eufrates tenemos las confederaciones árabes. Al este del río Eufrates tenemos las confederaciones asiáticas, China, Japón, Corea, Vietnam, etc. Y al oeste del río Eufrates tenemos las confederaciones europeas, empezando por Turquía, Grecia, Francia, Alemania, España, Italia, Portugal. Todas estas confederaciones se van en la gran tribulación. Después que Cristo venga por su iglesia, el anticristo se manifieste, va a haber una guerra de no 4 países, 4 confederaciones de países que se van a atacar unas a las otras, se van a aliar unas a las otras. Así como en la Segunda Guerra Mundial, Italia se alió con Alemania y Japón se alió con Alemania. Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, países aliados, confederaciones de guerras. Así habrá en la gran tribulación. Aquí está escrito y mire lo que va a pasar. Mire lo que dice. Y fueron desatados, versículo 15, estamos en Apocalipsis 9:15. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar. En Apocalipsis capítulo 6, del versículo 13 en adelante, vimos que Dios dice que hay un ángel que tiene una gran espada. Y dice, a fin de matar. Aquí se nos da la cantidad de gente que va a morir en esta guerra. Mire para acá. A fin de matar la tercera parte de los hombres. La tercera parte de la raza humana va a morir en esta guerra. Y esta no va a ser la única de la gran tribulación. Dice, el número de los ejércitos, una de las confederaciones, escuche, una sola de las confederaciones, mira el número del ejército. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. China tiene hoy 200 millones de soldados. Pero esto se escribió
cuando no había ningún país en el mundo que tenía 200 millones de soldados. Es más, que si no me equivoco, todo el imperio romano, la población de todo el imperio romano era 280 millones de habitantes. Mujeres, niños, ancianos, todo el mundo. 280 millones de habitantes. ¿Cuándo se escribió esto? Y aquí está diciendo que una de las confederaciones nada más tendrá 200 millones de soldados. Bueno, la China ya los tiene. Imagínense la matanza que habrá. Una tercera parte de la raza humana. Si esto acontece hoy, estamos hablando de más de 2 billones, no millones, billones de habitantes en un mes muertos. Usted está viendo todo el problema que ha traído este virus. Estaba viendo hoy un documental de uno de los sargentos del ejército de los Estados Unidos que mandaron al estado de Nueva York cuando todavía se están muriendo todos los días. Hay gente en Nueva York y aquí en el área, en todo el estado de California y en todo el mundo, la gente se está muriendo con este virus. Pero él estaba hablando que llegó un momento que había tanto muerto que tuvieron que apilarlos en bolsas de plástico dentro de un camión refrigerado. A papá, abuelito, al tío, al niño, al hijo, a pilas. Y estamos hablando de miles de personas nada más que mueren en un espacio de tiempo corto. ¿Qué se va a hacer el mundo con 2 billones de muertos? Y usted dirá, pero ¿cómo se puede matar 2 billones de muertos en un mes? Mira lo que está pasando. Ahora imagínense si Rusia dispara cohetes misiles a los Estados Unidos y los Estados Unidos a Rusia. Ahí, mire, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, solamente habían unos cuantos países que tenían la bomba atómica, Estados Unidos y Rusia. Hoy la bomba atómica es la mecha de la bomba de hidrógeno. La mecha. ¿Y saben quiénes tienen armas nucleares? Mire, China las tiene, India las tiene, Pakistán las tiene, Francia las tiene, Estados Unidos, Rusia y no sé quién más. Pero hay muchos países que tienen ya el armamento nuclear. Imagínense que manden una bomba de esta de Rusia a los Estados Unidos a Rusia, los árabes, con estas religiones que tienen, que agarran un niñito y lo llenan de dinamita y lo mandan a explotarse en un restaurante donde hay gente inocente, no más porque no son de su propia religión. Estoy hablando de cosas que no existen, me las estoy imaginando o me las reveló Dios en un sueño. No, la estamos viendo todos los días, todos los días. Un ministro que vino de Israel dice, ustedes oyen este asunto de las masacres que un hombre aquí en los Estados Unidos agarra una ametralladora y entra un McDonald's y mata a 20 personas, o entra un club nocturno y mata a 100, 200 personas. Decía este pastor israelita, esto es todos los días para nosotros, todos los días. Entonces, gente con esta mentalidad, imagínense con armas nucleares. La Biblia dice que en el segundo sello van a morir billones de personas. Me quedan 15 minutos. ¿Cómo le hago? Yo creo que voy a tener que seguir la clase de los sellos. Pero voy al tercero rapidito. Voy al tercer sello rapidito. Me quedan 15 minutos. A ver. Dice el versículo 5, cuando vio el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Hambre, destrucción. ¿Cómo es que va a venir esta hambre? Y aquí voy ya ahora a pasos acelerados, muy acelerados. ¿Cómo va a venir esta hambre al mundo? ¿Cómo va a venir? La Biblia no lo dice. ¿Qué es lo que va a pasar en la gran tribulación? Con este hambre, Apocalipsis capítulo 8. Nos vamos al capítulo 8 que nos describe. Dice aquí que va a haber balanza, que se van a medir los productos, que las personas van a poder comprar 1 denario, 1 libra de pan por 1 denario,
¿Qué es un denario? El sueldo diario de una persona. Aquí en los Estados Unidos una persona puede ser que gane, estamos hablando de un sueldo bajo, de 60 a 100 dólares al día. De 60 a 100 dólares al día. Gana una persona aquí para comprar una libra de pan. Eso va a acontecer. ¿Cómo es que va a acontecer? ¿Cómo es que va a venir esa hambre al mundo? Bueno, mira, si con este virus nosotros lo hemos visto, las tiendas vacías, no había papel de baño por ningún lado, no había papel para lavarse las manos, no había agua. Llegó un momento que no podíamos comprar agua, no había. Todavía no hay de este detergente para antiséptico para los virus de las manos que antes costaba una botella así de este tamaño, $3. Ahora vi en un lugar hay una botellita así que están vendiendo por $10. Y esto es cuestión de este virus. Esto va a ser peor. Peor. ¿Cómo es que va a ser? Va a venir esta hambre. Bueno, en Apocalipsis 8, versículo número 8 y 9, mire, dice aquí. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo, un aerolito en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en la mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que vemos aquí que hay una destrucción. Versículos 6 y 7. Apocalipsis 8, 6 y 7 también. Y los 7 ángeles que tenían las 7 copas, las 7 trompetas, perdón, se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué pasa si se queman los árboles? La tercera parte de todos los árboles y la tercera parte de toda la hierba. Bueno, la destrucción de los árboles es destrucción de fruta, de verdura, de productos, de papel, de textiles, de medicinas. Se acabaron. La destrucción de la hierba, eso quiere decir destrucción de animales. La vaca come hierba y si no hay hierba para la vaca no hay leche y no hay carne. ¿Entendemos la cadena de destrucción? El libro de Apocalipsis nos dice que va a haber escasez. Nos dice que va a escasear la comida. No solo va a haber una escasez, esto va a ser una catástrofe económica horrible. Mira lo que con este virus, mira la catástrofe económica que todavía no la estamos viendo del todo, pero los países han caído en una decadencia económica. Estamos hablando mundialmente. Y esto todavía no se ha visto. La consecuencia de todo esto lo vamos a ver, porque todavía no se ha acabado el asunto. Todavía estamos en medio, todavía aquí hay una orden de quedarte en casa. Todavía hay una orden aquí de los restaurantes cerrados, de muchos negocios cerrados, solamente unos cuantos. No tengo tiempo para entrar ahí, pero es lo mismo en todos los países, en casi todos los países. Así que aquí vemos la escasez que va a haber en la gran tribulación. A ver qué tiempo me queda. Me quedan unos 10 minutos. Pudiéramos abundar muchísimo en este asunto de la escasez y lo que la Biblia nos enseña cómo va a ser. Si se dañan las aguas de los mares y se mueren los peces, eso causa una consecuencia económica horrible. Si se dañan los árboles, si se daña, mire lo que está pasando, acaba de pasar en el Amazonas, todavía está ardiendo. El pulmón del mundo. Pero miren, Australia ha pasado lo mismo. Han muerto billones de animales, hermanos. Esto está en las noticias, esto sale en todos lados, esto usted lo puede averiguar en los medios de comunicaciones masivos. Billones de animalitos murieron en los incendios forestales de Australia. ¿Qué significa esto? ¿Estamos en la gran tribulación? No, esto no es nada comparado con lo que estoy leyendo y tratando de verbalizar, tratando de comunicar. Estos son principios de dolores, dice la Biblia. En Mateo capítulo 24, versículo 8, principios de dolores. Estos son señales que Dios nos está dando, mostrándonos que el mundo está preparado para su venida y para este juicio que vendrá sobre la tierra. Y esta es la oportunidad de que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. El cuarto sello, y yo creo que hasta ahí voy a llegar, y las próximas clases pues
empezaremos en el quinto y sexto sello. Lo vemos, vamos a Apocalipsis capítulo 6, que es la guía de estos sellos. Aquí aparecen los sellos y luego en el resto del libro de Apocalipsis nos da una idea de cómo van a acontecer estas cosas. Pues en Apocalipsis capítulo 6 ya vimos que nos habla de una guerra, pero no nos dice cómo es la guerra, ni cuánta gente va a morir en esa guerra. Pero en Apocalipsis 9 nos describe esa guerra. Y luego en el versículo 5, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, nos habla de hambre, de tremendas necesidades económicas. Y luego en Apocalipsis 8 hemos leído algunos versículos, porque hay más, hay mucho más. Pero el tiempo no me lo permite. Voy a tener que extender estas clases. Así que si tiene preguntas, por favor, hágala, porque ya voy a casi a terminar y vamos a contestar las preguntas. Así que mándanos un saludito y déjanos saber de dónde nos está viendo. Eso es una bendición de Dios. El cuarto sello, y con esto vamos a terminar. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Epidemias, hambres, mortandad, guerras, matanzas. Por eso dije que había el segundo sello, que es guerra, y el tercer sello, que es hambre, no son los únicos. Porque luego viene aquí el cuarto sello y más hambre, y más guerra, y más mortandad. Por eso Jesús dijo que será un tiempo de gran tribulación como nunca la había habido ni la habrá jamás. Y por eso empezamos el estudio explicando esos términos. ¿Ves? Que el término de gran tribulación es un término que Jesús es el que lo da. Y luego en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, aparece el término de que es el tiempo de la ira de Dios. De la ira de Dios. Entonces estamos describiendo las cosas que van a pasar en esa gran tribulación. Tú no tienes que pasarla. Cristo ha provisto un medio. Aceptando al Señor como tu Salvador, como tu único Salvador. Como el que derramó su sangre por nuestros pecados. Dios te librará, dice la Biblia, de la ira venidera. Con esas palabras lo dice el apóstol Pablo. Que el Señor librará a su iglesia de la ira venidera. Así que tú no tienes que pasar estas cosas. El cuarto sello, aquí nos habla de todas estas muertes, de todas estas... Pero lo principal aquí, porque hay mucho aquí, que dice que este sello le sigue la muerte y el Hades. Y alguien podrá decir, ¿no es la misma cosa? No, no. La muerte es lo físico y el Hades es la muerte espiritual. Así que será un tiempo de contaminaciones espirituales, de demonios operando sobre las vidas de las personas. Es más, que la Biblia dice, ya dimos una clase de eso, una clase enterita de la obra diabólica, de la obra demoníaca, de la obra de Satanás en la tierra en la gran tribulación. 1 hora y media dimos de eso nada más. Busque esa clase y estúdiela. Pero hay un grupo de demonios que ha sido encadenado desde el principio y van a ser sueltos en la gran tribulación. Vaya, hasta el día de hoy esos demonios no han tentado a nadie, no han hecho pecar a nadie, no han matado a nadie, no han derramado una plaga de enfermedad sobre nadie. Están desesperados para que llegue el tiempo de la ira de Dios y allí serán sueltos. Dice la Biblia que será un tiempo donde la muerte física, pero eso no es lo peor. Porque los cristianos en la gran tribulación también van a morir, van a ser perseguidos, van a ser decapitados. Ese viene siendo el quinto sello, que lo vamos a estudiar la próxima vez. Así que se morirán, pero tienen vida eterna. Su alma pasará a la presencia de Dios y vivirán eternamente en la presencia de Dios. Pero aquí dice que habrá muerte y Hades, infierno. El infierno se va a llenar de grandes multitudes, la gran tribulación.
Porque ¿qué van a creer la gente? Mira, Apocalipsis capítulo 12, ya vamos a terminar, 5 minutitos y terminamos. Apocalipsis capítulo 12, ¿qué van a creer la gente en la gran tribulación? Hay muchos versículos, pero voy a leer 2 o 3 nada más y termino. Dice Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, los demonios, tirados a la tierra, mandados a la tierra. Porque los demonios hoy en día operan en el aire también, en los países, en las naciones, en la tierra, pero en el aire también, en el ámbito espiritual. Pero en la gran tribulación Dios los va a poner. Se me va la palabra exacta que quiero buscar. Sé que está aquí, pero ya la computadora a los casi 66 años me está fallando un poco. Pero vemos aquí que van a ser echados a la tierra los demonios y Satanás. ¿Y qué van a enseñar? Apocalipsis 13, versículos 4 y 8, y con esto terminamos. ¿Qué van a enseñar? Será un tiempo donde adorarán demonios. Apocalipsis 13, versículo 4 dice, y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorarán a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Ya leímos en Apocalipsis 12, 9 que ese dragón es Satanás, y en la gran tribulación la gente van a adorar literalmente a Satanás. El mundo se está preparando. Hay iglesias donde adoran hoy en día a Satanás, aquí en los Estados Unidos. No están escondidos, no se esconden. Ellos son una religión que adoran a Satanás, tienen su templo, tienen su culto. Y aquí están en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Bueno, en la gran tribulación va a haber un gran avivamiento, si se le puede llamar avivamiento satánico. La gente adorando al mismo Satanás. Y mire lo que dice en Apocalipsis 18. Nos vamos a Apocalipsis 18 y terminamos. Apocalipsis 18, versículo 3. ¿Cuáles serán sus doctrinas? Apocalipsis 18, versículo 2 dice, y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, espiritismo, brujería, adoración a Satanás, el Hades, el infierno, reinando en las almas de los hombres. Versículo número 3. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. La gente enfocada en el puro deleite, la gente no buscando a Dios, al Dios todopoderoso, al Cordero de Dios que derramó su sangre por los pecados, llenos de idolatría, llenos de adoración satánicas. Y por último, el último versículo, y terminamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 9. El versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado, aquí la fornicación tiene que ver con una adoración falsa, no una adoración a Dios, sino una adoración a Satanás, a los demonios. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación. Así que vemos aquí que será la religión secular, la adoración al hombre, a las riquezas, a la materia, a la lógica, a la sabiduría. ¿Y qué tiene de malo deleite? ¿Y qué tiene de malo sabiduría? Bueno, cuando elimina a Dios, cuando saca a Dios, entonces se convierte en malo. Porque Dios nos da sabiduría y Dios nos da ciencia y Dios nos da deleite. La Biblia dice que nos deleitemos en el Señor, que te deleites con tu familia, que te deleites con la mujer de tu juventud, con tu esposa. Nos habla de deleite, pero esos deleites incluyen a Dios. Pero cuando el hombre excluye a Dios y todo lo que le importa es la materia, las finanzas, la gloria humana, la adoración a Satanás, entonces, hermanos, la gran tribulación
y el mundo se está preparando para ella. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta clase le haya sido de bendición, haya abierto su entendimiento, sus ojos. Esos que estamos sirviendo al Señor, los sirvamos mejor. Esos que creemos en el Señor, creamos en Él más. Asentémonos más en la fe. Y esos que hasta ahora no se han entregado a Cristo como tu Señor y Salvador, voy a hacer una oración en este momento para ayudarte, para que tú le entregues tu vida a Cristo, a ese que murió por ti en la cruz. Y no pases por este tiempo de la gran tribulación. Te vayas con el Señor cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, juntamente con todos los que creemos en Él. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres aceptar al Señor? No una religión, sino a Cristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy bien. Yo voy a hacer una oración para ayudarte. Tú repítala. Lo importante no es que la repitas, pero que la repitas con fe, con sinceridad en tu corazón. Es una oración para invitar a Cristo a tu vida, para pedirle al Señor que te limpie de tus pecados, que te dé fuerza para dejar la vida pecaminosa, la vida que no glorifica a Dios, esa vida que tú quieres vivir y no puedes. Y no puedes. Pero si tú invitas a Cristo, Cristo es más poderoso que tu pecado. Cristo es más poderoso que el diablo. ¿Ves? Tú no puedes dejar el pecado. Ese es el error. Ese fue nuestro error. Yo también lo cometí. Por muchos años yo quería cambiar y después entregarme al Señor y no podía. Porque el pecado siempre te va a derrotar. Porque el diablo siempre te va a derrotar. Tú no puedes más que tu naturaleza pecaminosa, ni puedes más que Satanás. Necesitas a uno más poderoso que el pecado y más poderoso que el diablo. Te lo presento. Cristo, el Hijo de Dios, el que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Te lo presento. ¿Y cuánto te cuesta? Nada, es gratis. Ya el precio está pago. Cristo pagó por ti. Por favor, invita a Cristo conmigo. ¿Listo? Repite conmigo y di así. Señor Jesús, reconozco en este momento que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Cámbiame, Señor. Lléname de ti. Díselo, díselo. Lléname, Señor, de ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Díselo. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. A ver, dile, Señor, yo confieso con mis labios, creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que derramaste tu sangre, pagaste por mis pecados en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de sincero corazón, entonces, desde ahora por delante, eres un hijo de Dios. Y ahora vamos a contestar algunas preguntas. Si es que hay Margie, preguntas. Vamos a ver, aquí tenemos a nuestra hermana Margie, a su esposo Raúl Chávez y Margie, que son los que me dan una mano y me ayudan aquí en estos estudios. A ver, mía. La primera es de Richard Oliva desde El Salvador. Primera pregunta de Richard Olivas desde El Salvador. Varias veces he escuchado tu nombre, he visto tus saludos y tus preguntas. Gracias por darnos tu tiempo. A ver, vamos a escuchar la pregunta. Quisiera que me explique la profecía de Dan, Génesis 49. Génesis 49, la profecía de Dan. Bueno, mijo, es que, Richard, yo creo que la otra vez me hiciste una pregunta de esta que toma un estudio entero. En Génesis capítulo 49 vemos que Jacob, Israel, está bendiciendo a sus hijos. Empieza bendiciendo a Rubén. Bueno, no llegó a bendecir a Rubén, o la profecía que da sobre Rubén, sobre Simeón, sobre Leví, sobre Judá, el cuarto hijo de él, y ahí da profecías del Cristo.
de la profecía de Dan no te la puedo explicar, no puedo entrar en detalle mío porque me tomaría media hora para explicarte, tuviera que dar una clase de eso. Así que voy a orarle al Señor para que Dios te dé sabiduría y la pueda entender, y quizás voy a considerar tu pregunta para quizás incluirla en alguno de los estudios y podértela contestar. Pero me vas a disculpar, pero tomaría mucho tiempo explicarte esa profecía. Muy bien, la próxima pregunta. La segunda es de David Rodríguez. David Rodríguez. Dice, entiendo que la Biblia nos revela que estos sellos han sido abiertos desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿están abiertos y qué relación tienen o son los mismos de los que habla Zacarías 1:7 y capítulo 6 del mismo libro? Bueno, ¿me repite el nombre de esta persona otra vez? David y apellido. Rodríguez. David Rodríguez, tú no me estás preguntando, tú estás afirmando. Tú estás diciendo que tú entiendes que estos sellos fueron abiertos desde que Cristo murió en la cruz. Eso me indica a mí que ya tú tienes un concepto hecho, que ya tú tienes un conocimiento de eso. Pero si tú quieres que yo te responda, te lo voy a hacer con mucho respeto, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo. Esos sellos no se han abierto. Los sellos de Apocalipsis capítulo 6 se van a abrir en la gran tribulación. Cuando empiece la gran tribulación, fíjate que se empiezan a abrir cuando aparece el anticristo. Y sí tienen una relación con Zacarías. Zacarías está profetizando de la gran tribulación. Pero tu afirmación que tú estás diciendo que estos sellos, porque tú dices, entiendo que estos sellos ya existen y se abrieron, no. Estos sellos que hemos estudiado hoy, quizás otros sellos sí, pero estos sellos no se han abierto, se van a abrir en la gran tribulación. Siento mucho no estar de acuerdo contigo, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Tenemos un libre albedrío. Pero esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Pero gracias por tu pregunta o tu afirmación. Te lo agradecemos mucho. A ver, la próxima. Es de Johnny Chung. Johnny Chung, uno de nuestros estudiantes de la clase, hermano Chung, un abrazote grande a ti, a tu esposa, a tu familia. Veo lo que tú pones en Facebook, lo leo, te escucho y te pongo like para que veas que estoy pendiente de tus estudios, la palabra que tú das tremenda, te felicito. A ver qué pregunta tenemos aquí del hermano Chung. Dice, es muy interesante el segundo sello que aparece el caballo bermejo. Pregunta, ¿será que aparecen estas armas de destrucción masiva para matarse unos a otros? Así es, el segundo sello él habla de las armas masivas de destrucción. Sí, exactamente. Fíjense que en el pasado estas armas masivas no existían. Cuando se escribió, especialmente cuando se escribió el libro Apocalipsis, en el año 1300 no existían estas armas masivas. En el año 1500, 1700, 1800 empiezan a existir en la Primera Guerra Mundial estas armas, pero nunca con el potencial masivo que tienen de matar tanta gente como hoy. Por eso sabemos que la venida de Cristo se aproxima. Así que, hermano Chung, correctamente, el segundo sello nos está hablando de las armas masivas que existen hoy, y si el Señor no se dilata, de las que va a haber, que serán peores que las que hay hoy. A ver, otra pregunta. Joana Correa, desde Argentina. Joana Correa desde Argentina. Un abrazo allá a la iglesia Catedral El Camino del pastor Darío Martínez, Mirta y Max. Un abrazo a todos ustedes, a la familia Correa, que me recuerdo de ustedes, de todos ustedes. Por favor, cuando se vean otra vez, cuando les permiten congregar, les da mis saludos y le deja saber al pastor Darío Martínez que los amamos mucho a todos. A ver, la pregunta. Si los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿quiere decir que los que han muerto en Cristo resucitarán después? ¿Qué habrá de ellos? Sería catastrófico si quedaran en la tierra. A ver, si los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver si te entiendo tu pregunta. Tu pregunta es que los que mueren en la gran tribulación se van a quedar en la tierra. No, mija, mira. Antes de la gran tribulación es el rapto de la iglesia. Ahí resucita todos los muertos desde Adán hasta el momento que Cristo venga.
Todos los muertos en Cristo van a resucitar. Pero la gran tribulación, lee Apocalipsis 24. Los que mueren en la gran tribulación van a resucitar